Estamos grabando. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el estudio de la Parashá Bereshit 5781. Así que voy a leerles un versículo que creo que va a ser el pilar de todo lo que les quiero transmitir a ustedes. Vaishmu et kol Adonai Elohim mitalech bagan leruach hayom betachavea adam beishto mifnei Adonai Elohim betoch etz hagan. Vaikra Adonai Elohim el Adam vayomer lo ayeka. Mas escucharon la voz de Adonai Elohim que se expandía por el huerto cuando declinaba el día, y se escondió el hombre y su mujer de ante la presencia de Adonai Elohim, entre los árboles del huerto. Llamó a Adonai Elohim al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Lo que vamos a leer en toda el inicio de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que leemos, evidentemente, es la creación de todas las cosas. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Berosh, Bereshit, es entendido como el principio de el tiempo y el espacio. Entonces, el misticismo va a desarrollar después de que para que existieran tiempo y espacio, primero tiene que haber en lo que se denomina el sinsum, un vacío. Dios se retira de sí mismo y en ese, por así decirlo, vacío, se produce la materialización o la creación o la manifestación de la divinidad. Esto se puede explicar de muchas otras formas, pero básicamente es eso. Mucho más tarde la ciencia va a hablar del Big Bang. Más o menos podemos encontrar muchos puntos en común. Una de las maravillas de la creación divina es el pueblo de Israel, que es un pueblo que está adelantado a las épocas, ¿sí? Y por estar adelantado a las épocas, es un pueblo que es un pueblo perseguido. Si nos persiguen, porque estamos un paso más allá de la época común, que se vive generalmente. Por ejemplo, ahora se me ocurrió este ejemplo. En el pueblo de Israel, el divorcio es algo que está resuelto ya desde la misma Torá. Cero problema. En la sociedad occidental todavía se debate si es así, si es otro, cómo es, cuándo, si te vas a ir al cielo, si te vas a ir al infierno. El aborto está definido ya desde el Talmud. Desde el Talmud, ¿sí? Siglo II a siglo VI, ya hay posiciones respecto al aborto y han quedado como posiciones clásicas. En las sociedades actuales, unos están por un lado, otros están por el otro, unos están a favor, unos están en contra, uno esto, uno el otro. Son temas que recién ahora se están debatiendo en realidad, porque antes estaban metidos debajo de la alfombra. ¿Y cuál es la alfombra la que trató de tapar todo? El pecado y el dominio del hombre sobre el hombre a través de la institución llamada religión occidental, que tapó todo en nombre del control, de que las personas no piensen, que los únicos que pueden pensar son aquellos que tienen el poder y el control. ¿Y quiénes tenían el poder y el control? Aquellos que tenían acceso a la lectura bíblica, porque eran los Illuminatis, o sea, cambiando el término, ¿no? Los iluminados por Dios para dirigir a la sociedad. ¿Y qué hicieron? Controlaron el pensamiento de las personas, controlaron el pensamiento de las sociedades, y todos los problemas de las relaciones interpersonales los pusieron debajo de la alfombra y los taparon en nombre del pecado. Del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado. Entonces empezaron a definir el pecado de todas las formas posibles, menos de acuerdo a la Torá. Para la revelación divina, manifestada en un determinado pueblo, que es el pueblo de Israel, el pecado está definido en los mismos mandamientos. Cumplir los mandamientos, no pecás; no cumplir los mandamientos, cometés un error. Y hay distintas formas de cometer el error. Si es a propósito, si no es a propósito, si fue premeditado, si fue con alevosía. Está todo definido. La sociedad occidental lo ha puesto como una semilla que el hombre recibe porque Adán fue un tonto y comió la comida que le dio Eva. Entonces ya todos
estamos metidos en el pecado. Y eso va pasando de generación en generación. Mientras que la Torá nos habla de otra cosa. Y lo habla desde el principio de otra manera. Y enfoca nuestra realidad, la nuestra, desde un ángulo totalmente diferente. Por ejemplo, vamos a empezar con los principios y conceptos fundamentales para todo el ciclo de lectura de la Torá del año. Porque si no tenemos en claro la base, cuando lleguemos a Parashá Noaj, cuando lleguemos a Lej Lejá, cuando hablemos de Moisés en el monte Sinaí de nuevo, vamos a interpretarlo como a cada uno bien le parece. Y no hay que hacer eso. Hay que tener en claro las ideas principales, los conceptos. Obviamente, es un obvio que no hubo un jardín del Edén con una tierra específica y con un Dios que hacía tal, y con un Adán y con una Eva y que una serpiente, que eso es conceptos que se ponen por escrito para que podamos entender quiénes somos, dónde estamos y qué tenemos que hacer. No es casualidad que la Torá va a hablar de la ubicación del jardín del Edén entre el río Éufrates y el río Tigris. No es casualidad, porque esa es la medialuna fértil en donde brota, ¿sí?, la escritura. No es casualidad. Entonces, ¿cuáles son las referencias? Las referencias van a ser esas. Las referencias después va a ser Egipto, el imperio más importante. Después podemos tener dos tipos de acercamientos a la Torá. Lo mágico, Dios dictó cada palabrita, cada letrita, y si está escrito tiene que ser así, y fueron 7 días, y esto y lo otro, o lo más evolucionado, en donde tratamos de acercarnos a la escritura mediante distintos niveles de conciencia. O sea, si no tenés conciencia, estás muerto. Estás más oscurecido que los oscurecidos, porque no podés ver con ojos claros. Y la Torá, para entenderla, hay que leerla con un nivel de conciencia realmente muy elevado. ¿Y eso cómo se adquiere? Trabajando la tierra. Lo que Dios le dijo a Adán después de que comió la comida que le dio Java, su mujer. Así que, maridos, no coman las comidas que le dan sus mujeres, porque ustedes no saben dónde pueden terminar. Bueno, esta es una parasha muy difícil para darla. Primeros 3 días de la creación, hay una luz. Esa es la luz del Mesías. Primer concepto. El Mesías es el alma más elevada de todas, es la luz radiante desde el principio de la creación, creada por Dios. Punto. Ni hijo de Dios, ni igual a Dios, ni similar a Dios, ni el Padre con el Hijo, la relación especial, todo eso es paganismo. El Mesías es el alma más elevada a la cual todos les debemos el respeto que merece por ser imagen y semejanza de la luz divina. No hay alma más elevada que la del Mesías. Por eso es Adón, por eso es Señor en hebreo, autoridad. De ahí a que es el Hijo de Dios y que Dios lo engendró y que el Padre y que esto y que el otro, es paganismo puro. Listo. Les recuerdo que Yeshua, a quien todos amamos y a quien todos consideramos el Mesías y a quien todos consideramos nuestra autoridad, nació en esta cultura. Y cuando él habló en esta cultura, no en la cultura greco-romana. Bien. Punto 1. Punto 2. Esa luz es retirada de la creación. ¿Cuándo? Cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas para que los astros del cielo dividan el día y la noche. Entonces, ahora nos regimos por el sol y por la luna para saber cuándo es de día, cuándo es de noche, por las estrellas y todo lo demás.
Con eso tenemos el orden de la luz y de la oscuridad de acuerdo al tiempo y la cronología de Adán. ¿Para qué fue retirada la luz del Mesías? Para volver a traerla en caso de que el hombre se equivocara. ¿Por qué digo en caso de que el hombre se equivocara? Porque después de crear Dios todas las otras cosas, absolutamente todas, creó a Adán, Betzalmenu Kidmotenu, a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen, ese plural, es un plural majestático, es decir, una persona hablando a sí misma, o en todo caso, Dios, hablándole al resto de la creación, o Dios hablándole a los ángeles que ya habían sido creados. O sea, no es un hallazgo de la Trinidad que ya Dios dejó la semilla en la Biblia, paganismo puro. ¿Por qué? Porque Yeshua nació en el pueblo judío y en el pueblo judío se interpreta esto así desde la antigüedad, desde antes de Yeshua. Yeshua no es el creador de algo en ese sentido, es el seguidor de algo. Bueno, a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa que somos a imagen y semejanza de Dios? Que tenemos dos atributos. Nosotros también tenemos atributos. Atributo de justicia y atributo de misericordia, que son los grandes atributos con los cuales Dios se ha manifestado para que nosotros podamos entender qué es y quién es la fuente creadora. El segundo relato, hasta ahí, y después viene la creación de Shabbat. Shabbat es lo último que Dios creó, que es más perfecto que la mujer. En la segunda relación, historia de la creación, ya se habla más pormenorizado de la creación de Adán. Y Adán fue Vayetzer, con dos Yud, fue formado con Yetzarim. La inclinación. ¿Qué inclinación? Inclinación a lo bueno e inclinación a lo malo. No con la mala inclinación, que no es lo mismo. Yo digo que tenemos la inclinación al bien y la inclinación al mal, quiere decir que como somos a imagen y semejanza de Dios, somos a imagen y semejanza de Es Adaat Tov Berraá. Tenemos una semejanza al árbol prohibido, del conocimiento, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una inclinación al bien y al mal. Si digo que fuimos creados con la mala inclinación, que es la interpretación de los paganos sobre la lectura de la Torá, estoy diciendo que Dios nos creó con el pecado. Entonces todo es pecado. Entonces todo, como todo es pecado, lo pongo todo bajo la alfombra, porque todo es un pecado. Y en base a eso, controlo la vida de la sociedad. Pero la Torá dice una cosa totalmente diferente. Tenemos la inclinación, que no es lo mismo. Y ya vamos a ver por qué. Bien, después de esto, ¿qué le dijo a Adán? Pongo dos arbolitos. En el centro del Gan Edén, del jardín del Edén, estaba el árbol de la vida, el cual Adán podía comer cuando quisiera. Y había otro árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no tenés que comer, porque si comes, le dice Dios a Adán, haciéndonos un cuentito, muriendo morirás. Vas a entrar en un proceso de muerte. La muerte es tumá, es impureza. Y es alejamiento del jardín del Edén. Tan fácil como eso. Entonces, Dios le trajo todos los animalitos a Adán y dijo, este se va a llamar perro, este se va a llamar gato, este se va a llamar elefante, y todos pasaron por Adán, y Dios le iba dando todos los nombres. Pero no había un animalito para el hombre. Como no había un animalito para el hombre, había que crearlo. Entonces, Dios le dio un sopor, un sueño a Adán,
le dio morfina, le agarró una costilla, ¿eh? Y de esa costilla creó la mujer. Nació ella, la reina del universo. Yo, el centro de la creación. Nació ella. En realidad, fíjense cómo son las culturas. En el pueblo de Israel, en el hebreo, cuando traducimos, es Tselem, costado, mientras que en el paganismo es costilla. Y es lo que siempre les digo, costado es del lado de Adán. Costilla es, manteneme, vivo a costilla tuya. Y no es lo mismo una traducción que la otra. Porque ¿qué significa? Que si la mujer vive a costilla del hombre, el hombre tiene el derecho de someter a la mujer. La mujer cumple un rol inferior porque el rol superior lo tiene el varón. Dicho y hecho, los sacerdotes son varones, las mujeres no pueden oficiar. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Bien, en el pueblo de Israel la concepción es totalmente diferente. La mujer es más elevada que el varón, porque la mujer es creada después del varón. Y uno siempre crea algo mejor de lo que creó antes. Pero habíamos dicho que el hombre, Adán, tiene los dos atributos, de justicia y misericordia adentro. La lógica, que es lo que predomina en el varón, Ish, está del lado del atributo de justicia. Pero la misericordia, que es lo que predomina en Isha, mujer, está del lado de Java. Y tiene que ver con el atributo de misericordia divino. Misericordia, Rahamim, viene de la palabra Regem, vientre. ¿Qué es esto? Que la fuente divina, el amor divino, es como el amor de la madre al niño cuando lo tiene en su vientre. Por eso la mujer es superior al varón. Y justamente como es así, es que Nahash, la serpiente, la seducción, pero no la seducción sexual, sino la seducción del pensamiento, porque el hombre y la mujer tienen la inclinación, la posibilidad de desear, conocer, determinar, imponer qué es bueno y qué es malo. Entonces, esa seducción le habló al ser más perfecto. Porque Adán si lo ve que decía, no, Dios dijo que no, y yo no me meto ahí. Ya está, ¿para qué si tengo de todo? Como duermo y tengo mujer. ¿Para qué me vas a venir a molestar? Estoy tranquilo. Si no, hay que verlo a Anthony, que de que se juntó y está conviviendo con su esposa, está muy gordito. ¿Eh? Se ve que le cocinan rico y el muchachito que estaba muy flaquito ya sacó pancita. ¿Se dan cuenta? Eso le pasa al varón. Nosotros nos achanchamos, nos quedamos ahí y ya está, listo. La mujer no. La mujer quiere algo más. ¿Por qué? Porque es más capaz. La mujer tiene una percepción que el varón no tiene. Por eso también son brujas. Tienen ese sentido, sexto sentido, que el varón, que es la intuición. El cerebro femenino está comprobado fisiológicamente que tiene más desarrollado el lado derecho, la intuición, más que el varón. Entonces, ahí fue la seducción. Che, pero vos también podrías crear mundos. Vos también podrías crear ideas sobre lo ya creado. Lo único que tenés que hacer es tocar, mirar, degustar ese árbol. Por algo te lo prohibieron. Porque si no, ¿por qué te lo hubieran prohibido? La misericordia es más elevada que la justicia. ¿Por qué hablamos tanto de Teshuvá?
¿Cómo se llega a la teshuvá? ¿Por la justicia? No. Si somos todos juntos, santos y perfectos. Es porque por amor concebimos que tal vez nos equivocamos y decimos, Dios, perdóname, o a tal persona, perdóname. El amor es superior a la lógica. Entonces, el lado femenino de Adán, porque Isha nació de Ish, Isha, la mujer, nació de Ish, el hombre. El mismo lado femenino de Adán quiso dar un paso más. Y al dar un paso más, como ustedes muy bien saben, descendió, muriendo morirás, descendió del lugar en donde estaba. ¿Dónde estaba? En el jardín del Edén, el lugar idílico, donde tenés todo, te sobra todo, no te preocupas por nada, tenés todo lo que querés, sos feliz todo el día. Después de semejante cosa, obviamente, Dios les dio una oportunidad al lado masculino y al lado femenino. Y les dijo, Ayeka, Ayeka, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde está? Y fue a buscarlo a Adán, no fue a buscarlo, no fue a buscarla a ella, no fue a buscar a él, a la lógica. ¿Dónde estás? ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva, el masculino y el femenino? Se sintieron desnudos y se pusieron hojas de higuera en sus partes sexuales reproductivas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué? ¿Antes no estaban desnudos? Sí. Pero después de haber comido del árbol del conocimiento, de lo que es bueno y de lo que es malo, vino la perversión de su propia inclinación. Y estipularon ellos mismos que les daba vergüenza a ellos mismos de que ellos estaban desnudos. Pero les recuerdo que no tenían cuerpo todavía. El cuerpo viene después. Y esa es la degradación de la conciencia frente a la divinidad. Estaban desnudos. Se dieron cuenta que tenían la capacidad de desear lo bueno y de desear lo malo, pero se enrollaron y no pudieron distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque se enrollaron con sus propias definiciones de qué es bueno y qué es malo. O sea, la subjetividad. Yo digo, yo creo, yo hago. O sea, razón asmi, la voluntad egoísta y propia. Y ahí vino la hecatombe. Cuando Dios, mitalaj, dice el texto, se pasea. ¿Ustedes se imaginan paseándose la voz divina? ¿Cómo será eso? ¿Qué? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Y ellos se escondían detrás de los árboles. ¿Dónde estás? Ella, la culpable. Y ella, no, la serpiente, la culpable. O sea, siempre hay otro que es responsable del acto que cometí. Ese es el fruto de la desviación del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo termina la historia? Como todos muy bien saben, Adán tiene que ir a trabajar, ya no va a estar pancita arriba todo el día comiendo todo lo que quiere y teniendo la mujer que quiere, ya no, anda a laburar ahora. Ahora vas a trabajar la tierra. Java, muy hermoso el vientre materno, pero vas a parir con dolor y vas a estar por debajo de la lógica. La misericordia por debajo de la lógica. Entonces, ¿qué hace la misericordia? Sufre, porque la misericordia es todo amor y la lógica es blanco-negro, me gusta, no me gusta y vos haces esto. Y la seducción, la serpiente, se va a arrastrar para ser pisoteada una y otra vez.
Y esa degradación va a continuar después con Caín y con Abel, con el primer asesinato, la primera envidia. Dios miró con ojos mucho más atentos la ofrenda de Abel, porque era ofrenda de la primicia del rebaño, anticipando los sacrificios, que la ofrenda de Caín, que se lo explica como que ofrendó fruto del campo, pero las especies más de menor importancia. Toma esto para Dios, toma para Dios. Entonces Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, la inclinación del mal, fíjate lo que vas a hacer. Y lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por envidia, por celos. Esa es la degradación de la madre, de la misericordia, del atributo de misericordia. Odio, celos y envidia. Es lo que se quema en la jalá, cuando preparamos la jalá, y las mujeres la preparan, y hay una práctica, una tradición, que es quemar un poquitito de esa masa, mayor al tamaño de una aceituna, simbolizando, recordando a la mujer, como mujer, que tiene muchos más sentimientos que el varón, la mujer es mucho más emocional, que hay 3 emociones que tiene que tratar de purificarlas continuamente. El odio, la envidia y la vanidad. Odio, envidia y vanidad. Bueno, muy bien. Colorín colorado, aparece otro personaje, que lo vamos a tocar ahora, que es Enoc, que Enoc caminó con Dios. Esto es, Enoc se encaminó con Dios. Vuelve a aparecer la misma idea que la voz de Dios en el jardín del Edén. Eso es cuando el hombre llega a un nivel de conciencia en el cual se convierte, entre comillas, en amigo de la divinidad. Es decir, su conciencia llega al nivel de interactuar con la fuente divina. Entonces, ¿qué hace Dios como premio a Enoc? Lo toma, Belacaj, lo toma. Eso es interpretado por los paganos como que lo saca, ¿no? Viene la iglesia en el cielo volando y se lleva a un buen cristiano y lo toma de la tierra y el otro lo mira y se lo lleva al cielo. El rapto, todo ese tipo de cosas. En la tradición de Israel se interpreta que entra vivo al jardín del Edén, sin pasar por la impureza de la muerte, pero el cuerpo murió, el cuerpo finiquitó, quedó acá abajo, listo, fue, se va el alma. Otros plantean que el cuerpo se transforma y asciende y Dios le saca ese cuerpo que le dio a Adán y Eva e ingresa así en el jardín del Edén. Hay dos posibilidades. Pero es fruto de qué? Fruto de haber vivido en este mundo, de encaminarse en este mundo, de acuerdo a la conciencia que tendríamos que tener todos desarrollada. ¿Qué es desarrollar la conciencia? Es desarrollar el alma hacia la fuente divina. No es solamente la voz de la conciencia que te dice esto es bueno y esto es malo. No es solamente eso. Porque el nivel de conciencia va a depender del nivel ese nivel de conciencia depende del nivel del desarrollo del alma, hasta que el alma se ilumina y capta la conciencia superior. ¿Qué es la conciencia superior? La voz divina que camina en el jardín del Edén. Lo más interesante de todo esto es que el jardín del Edén está con nosotros, aquí, ahora. El jardín del Edén es un nivel de conciencia, es un nivel del estado del alma, al cual el ejercicio espiritual nos tiene que llevar. Porque si no, toda esta historia es una historia de un mito. De un mito. Un Dios no tenía nada más que hacer y creó un mundo, y no tenía nada más que hacer y creó al hombre, y entonces después se divirtió creando a la mujer, y después se peleó con ellos, después los echó de donde estaban. Entonces son historias mitológicas. ¿Sí? Son conceptos. El concepto final es que el jardín del Edén está aquí alrededor nuestro. Y ahora viene el desafío. Y si está aquí alrededor nuestro, ¿por qué vivimos como vivimos? Porque la voz de Dios se pasea y nos pregunta, Ayeka,
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fíjense ustedes que los ángeles que fueron creados antes que Adán, según se interpreta en la tradición de Israel, tuvieron la oportunidad de mostrarle a Dios que ellos podían vivir la Torá, ¿no? Porque le dijeron a Dios, pero ¿para qué creaste el hombre? Y ahora estás triste por las cosas que ves del hombre. Entonces bajaron dos ángeles, Azael y Sanjasai, y lo primero que hicieron, al tener cuerpo, es ser dominados por el impulso de la inclinación del mal, en el sentido más básico, y entonces empezaron a tener relaciones sexuales con todas las mujeres bonitas que veían, porque todas eran bonitas, y entonces generaron los nefilim, ¿sí? Entonces Dios va a terminar esta para allá castigando al mundo con el diluvio. Pero siempre hay un nuevo comienzo, y es que Noah halló gracia a los ojos divinos. Quiere decir que no importa el caos que nos rodea, siempre hay alguien que en este mundo puede alcanzar la presencia divina. Y Noah fue justo en sus generaciones, eso lo vamos a ver en la parasha siguiente. Así que no importa en qué contexto, cómo, dónde o cuándo, siempre existe la posibilidad de contactarnos con Dios. ¿Por qué? Uno, Él nos creó. Dos, el jardín del Edén está aquí con nosotros. En este mundo que parece caótico, en este mundo que parece caótico. ¿Nuestro ejercicio cuál es? Nuestro ejercicio es volver al jardín del Edén. Pero el jardín del Edén está custodiado por dos querubines, según nos cuenta la Torá, con espadas de fuego. El fuego es el atributo de justicia divina. Es decir, hasta que no pongamos nuestro atributo de justicia en orden con el atributo de justicia divina, no podemos volver al jardín del Edén. O sea, hasta que no veamos la creación como es, con los ojos de Dios y no con nuestros propios ojos, no podemos entrar en el estado de gozo y plenitud que es el jardín del Edén. Ajá, todo muy bonito. Vamos a bajarlo a Argentina, octubre 2020. Porque si no saben lo que pasa con todo esto, qué bonito que habló el rabino, cuántas cosas que aprendí. Ay, me siento mucho mejor. Vas a comprar la leche y de 60 aumentó a 90. No se puede vivir en este país, por ejemplo, ¿no? O te llegan los impuestos, o esto, o el otro, o aquello. Ajá, entonces, ¿cómo es todo esto con nosotros? Primero, como siempre les digo, la creación es perfecta. No nos gusta. Y bueno, si la creación es perfecta, Dios nos puso en el tiempo que tenemos que vivir, en el país que tenemos que vivir, para aprender las cosas que tengamos que aprender. ¿Qué tiempos vivimos en nuestro país? Bueno, el mensaje es apolítico, les aclaro. No soy ni de A ni de B, porque lo que se escucha ahora es que el culpable es el anterior. Y el anterior, ¿qué decía? Que el culpable era el anterior. Y el anterior, ¿qué decía? Que el culpable era el anterior. Dios, ¿qué dice? Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? No hay ley, no hay seguridad, y no hay horizontes. No hay ley. Vienen 30 o 40 personas y te ocupan la propiedad. No hay concepto de propiedad privada. Ustedes saben que la tradición de Israel enseña que el peor de todos los errores de la generación de Noah era la falta de respeto por la propiedad privada. Entonces las personas se mataban por un metro más o un metro menos de un campo. Argentina, octubre de 2020. No hay ley. No hay derechos. Cuando no hay ley no hay derechos. Te matan por un celular. Listo, te matan.
Ya está. Ahora no llegues a tocar al ladrón, porque vos tenés que dar explicaciones, si lo hiciste porque estabas nervioso, si tenías un problema, si agarraste un arma, cómo lo mataste, los testigos, o sea, vos vas preso, vos tenés que dar explicaciones, y podés ir preso, ya está, dejémoslo ahí. No hay ley, no hay ley, ¿no es cierto? Es decir, hay ley y hay derechos para el violento, no para el no violento. Perfecto. No hay horizonte, no tenemos horizonte en este país. Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Y lo peor que nos toca vivir es la hipocresía, el discurso mentiroso. ¿Cuál es el discurso mentiroso? Hay reactivación de la economía en Argentina. No hay trabajo. Todos sabemos que no hay trabajo. El dólar paralelo, el dólar blue, el dólar informal, tiene un valor astronómico. Ah, pero ese es el informal, ese es el de los narcotraficantes, ese es el de los malvados, pero aumentó la nafta el otro día. ¿Qué significa que el dólar valga 178, bla, 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 bla? Que la leche va a estar más cara, que el pan va a salir más caro, que la carne va a salir más cara, bla, 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 bla. Y nos mienten en la cara. Les recuerdo que este mensaje es apolítico, porque los que están ahora dijeron que el dólar informal produce inflación. Ahora dicen que no, que es de los ladrones. ¿No? Y los que estuvieron antes hicieron su desastre, y los otros hicieron su desastre. Esto es cíclico en nuestro país. Entonces no tenemos horizonte. La plata que cobras hoy, ya sabes que dentro de 10 días, dentro de 3 días va a valer menos. Un país así no tiene horizonte. Si no tiene horizonte, el problema es que no hay industrias. El problema que no hayan industrias es que no hay trabajo. El problema de que no hay trabajo es que hay más pobreza. Y el problema de que hay más pobreza es que hay más gente sin cultura. Y el problema de que hay más gente sin cultura es que el pueblo se vuelve fácil de gobernar. Y un pueblo que... Me llegó la censura, pero no, es que nuestra empresa de cable no anda bien. ¿Por qué no anda bien la empresa de cable? Porque no hay inversiones. ¿Por qué no hay inversiones? Porque ¿quién va a invertir si el que invierte después pierde lo que invierte? Y esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Bueno, Dios nos ha puesto en esta sociedad, en este tiempo, en este momento, para vivir estas experiencias. Y nosotros estamos leyendo la Biblia, que Dios un día creó al hombre hace muchísimos años, y que Adán y Eva no sé qué cosa, y que Eva comió del fruto, y que Adán, y entonces, y todo muy mitológico, pero que Dios halló gracia en dos personas, en Enoc y en Noah. Y entonces fueron considerados para la fuente divina como seres especiales para protegerlos. Y ese es el punto. Nuestro nivel de conciencia tenemos que desarrollarlo en el medio que nos ha tocado. Les voy a contar una experiencia muy chiquitita, para que vean que existe otro mundo en este mismo mundo. He estado en Canadá hace unos años, 3 años, en la comunidad de quien fuera el rabino Percy, y recuerdo la gente de la comunidad, bla, 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 bla. Y me acuerdo un caso muy particular de una señora mayor de la comunidad, jubilada ya con su jubilación. 65 años más o menos, ya se jubilan a los 60. Trabajando en un supermercado como repositora. Creo que trabajaba 6 horas por día, 8 horas por día. En la Argentina, ¿quiénes hacen los trabajos de repositor en el supermercado? Los chicos jóvenes, los más jovencitos. Porque a los 65
que alguien te dé para... que tengas un lugar de trabajo. Acá no. Si no hay para los jóvenes, no hay para los mayores. ¿Sí? Bueno, entonces pregunté, ¿cómo es esto? Nada, acá trabajás, acá querés salir, acá querés trabajar y conseguís, me decían en Canadá. Cualquier edad, se consigue. Eh, en nuestro país, si tienes un trabajo, ¿qué haces? Te agarrás del escritorio, te encadenás al escritorio y de acá no me sacan. Me paguen más, me paguen menos, de acá no me echan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay temor a que si lo perdés, ¿dónde vas a ir? En el mismo mundo, en el mismo año, en el mismo mes, en otra sociedad, de la misma humanidad, viven completamente diferentes. No tienen ese concepto de que si pierdo el trabajo se me destruyó la vida. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a otro lado, trabajo en otro lado, donde me paguen mejor o me tengan mejor o no sé qué cosa, no sé qué otra. Entonces, si nacimos en esta sociedad, es porque Dios nos ha dado nuestro trabajo de la tierra, no solamente tiene que ver con lo individual, sino también con lo social, porque no es lo mismo vivir en un país donde no tenés problemas con las necesidades básicas, llámese comida, salud, casa y trabajo, a un país donde tenés todos los inconvenientes, donde todo es un problema. No es igual, no es igual. Entonces, Dios nos ha puesto en esta sociedad, una sociedad compleja, difícil, con gente muy buena. Yo siempre creo que el argentino como sociedad es muy buena, con pésimos dirigentes. Sostengo que todos los dirigentes son pésimos, todos, A, B, J, H, por omisión o por acción, no importa, pero son pésimos. Y estamos nosotros tratando de sobrevivir. En Argentina sobrevivimos, día a día, mes a mes. Y esa supervivencia es un gran ejercicio de ¿qué cosa? De equilibrio. Justamente, de equilibrio y fundamentalmente de equilibrio de las emociones. ¿Por qué? Porque viene la desesperación. Tendré trabajo, me alcanzará el dinero. Si tengo un problema voy a tener plata para comprarme los remedios. ¿Qué proyecto para el día de mañana? ¿Cómo va a ser la vida de nuestros hijos? Entonces es un gran ejercicio de equilibrio emocional. De cómo mantenerse en paz, en armonía, tratando de hacer el bien, tratando de pensar en algo que va más allá del sustento diario, en un contexto en el cual cada día es una batalla diferente. Créanme que eso nos ayuda a confiar, inevitablemente, en lo que no es lógico. ¿Qué no es lógico? Bueno, que una fuerza divina nos va a ayudar, que alguna puerta se va a abrir, que algún trabajo va a aparecer, que no nos van a matar cuando nos roben el celular, que no nos va a pasar esto, que no va a pasar el otro, que tratar de ver cómo Dios te sigue protegiendo y te sigue llevando. No es lógico porque la lógica te impulsa a otro tipo de pensamientos. La lógica te impulsa a deprimirte, es decir, está todo oscuro. Argentina es una habitación totalmente oscura donde nunca hay una luz al final del túnel, que siempre te prometen, al final del túnel ya vamos a salir. Cada vez estamos peor. Son los desafíos en los cuales todos tenemos, en este desafío social, es muy importante que mantengamos el esfuerzo de la espiritualidad. Porque se nos ha puesto en esta sociedad, en este caos, para que nos mantengamos alertas en seguir desarrollando nuestra espiritualidad y alcanzar niveles de comprensión mayores al nivel medio. Así que
podemos ver que vivimos en esta sociedad, en este caos, lo podemos ver de dos maneras. De una manera triste, ¿sí? Dios, ¿por qué nos pasa todo esto? O verlo con algún tinte de regalo divino. Es fácil. Si alcanzás la paz interior viviendo en la Argentina, no te hagas problema por el infierno, pues ya pasaste por todo. O sea, ya peores cosas no te van a pasar. Así que te ganaste el paraíso. Confiar en que Dios como creador, Dios como creador, va a ver en nosotros lo que vio en Noah, que fue justo en su generación. Es decir, pese al caos que nos rodea, mantenernos en el camino que consideramos que es correcto. Y ese camino nos va a ayudar a que nuestras circunstancias no sean tan caóticas, porque también somos creadores de mundo y también con nuestra conciencia generamos nuestras propias emociones, porque un acontecimiento lo podemos ver como algo muy malo o el mismo acontecimiento, si lo sabemos leer, lo podemos ver como algo bueno. Por lo tanto, es una puerta que se abrió. Por lo tanto, es una puerta que se abrió. Yo les decía ayer, ¿y para qué fuimos creados? ¿Para qué Dios un día dijo, bueno, voy a hacer el universo? Yo no tenía nada que hacer, voy a hacer el universo. Y después voy a ser el hombre. ¿Ah? ¿Qué sentido tiene? Es el mismo sentido que tienen los padres cuando tienen hijos. Cuando el amor está pleno, cuando el amor está pleno, se quiere compartir ese amor. Entonces generas vida. Y así vienen los hijos. Y después viene el dolor de cabeza. Dios lo tuvo con Adán y Eva. Nosotros los tenemos con nuestros hijos. Por amor hemos sido creados. Por amor hemos sido creados. Para que nuestra alma esté en el nivel que debe estar y poder interactuar directamente con la fuente divina. Ninguna circunstancia que nos llega a nosotros es porque sí. Todo tiene un propósito y hay que tratar de saber leerlo. Y para saber leerlo hay que hacer el camino inverso que hicieron Adán y Eva. Y hay que trabajar el alma viviendo la Torá, como Yeshua nos enseña la cabana la intención, para que nuestra alma se desarrolle y nuestros niveles de conciencia crezcan. Y al crecer, captar intuitivamente Ratzon Adonai, la voluntad divina. La intuición, les recuerdo, es algo que la mujer tiene mucho más desarrollado que el varón. ¿Por qué? Porque la mujer es conectiva. La mujer piensa en grupo, no en individuo. El hombre piensa en individuo. La mujer piensa más en grupo. Porque ese es el atributo de Midat Arrahamim, el atributo de misericordia divina. Para la mujer es mucho más sencillo percibir la fuente divina que para el varón. Bueno, hay que desarrollar esa intuición para poder captar la voz divina que mitalaj, que se pasea, que anda en el medio de nosotros.
octubre 2020, Buenos Aires, Córdoba, Puerto Madryn, Viedma, en la Argentina. Es aquí ahora. Entonces, si a todo el relato de la creación de Adán y de Eva, bla, 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 le sacamos todo lo mitológico, y nos quedamos con los conceptos, lo que estamos diciendo es que tenemos que dejar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ponernos nosotros en jueces de la creación, y de ir al árbol de la vida, que está en el centro del huerto, en el centro de la creación. Y el centro de la creación está en un punto en nosotros, que es el corazón. El corazón no es la emoción, es la intuición. Es la intuición que nos va a dar la intención correcta. Y la intención correcta y pura es lo que nos une a la divinidad. Y lo que nos permite escuchar la voz divina. Y es lo que nos permite caminar con Dios y sentir lo que llamamos como la presencia divina. Así que no hay tantos misterios. No hay tantos misterios. Simplemente hay que tratar de caminar con Dios y de poner en equilibrio nuestros atributos. El atributo de justicia que tenemos, el atributo de misericordia, para que sean similares a los atributos de Dios, de su justicia y de su misericordia. Shabbat Shalom para todos. Vamos a contar que el pueblo de Israel se recuperó de la Shoah. O sea, evento más trágico que la muerte de la mitad de toda una población de un pueblo, 6 millones en Europa, discusiones si eran 5.500.000 o 6 millones, como que un numerito cambiaría la historia, ¿no? Pero no importa. De 6 millones, que es lo que ha quedado, siempre hay un comienzo, siempre se puede, siempre hay protección divina. Eso es para nosotros en Argentina ahora, ¿sí? En estas épocas de tanta incertidumbre social, les comento al pasar nomás, los consultorios de los psicólogos están abarrotados de gente. ¿Por qué? Estrés, divorcios y derivaciones a psiquiatría. Porque cuando la sociedad no tiene reglas claras y además está en crisis económica, eso después se refleja en las relaciones interpersonales. Así que confiemos en que Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros y sigamos firmes en el desarrollo de nuestra alma, que es lo único que podemos hacer en la Argentina. Por eso hemos sido puestos en este país que es tan cambiante. ¿Sí? Seguramente alguna salida va a venir, como pasa en Argentina, estamos en el fondo, después subimos, después en el fondo, es cíclico. Muy bien.